¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces la religión, y especialmente la Biblia, ha sido utilizada para justificar atrocidades a lo largo de la historia? Desde las guerras más sangrientas hasta los actos de opresión más crueles, la Biblia ha sido invocada como una herramienta de poder, de control y en muchos casos de violencia. ¿Cómo es posible que un libro que predica el amor y la paz haya sido manipulado para justificar tantas atrocidades? A lo largo de los siglos, muchas veces se ha utilizado la Biblia no solo para guiar el alma, sino también para moldear la sociedad a conveniencia de unos pocos. Pero ¿qué sucede cuando tomamos un paso atrás y cuestionamos esta interpretación? ¿Es realmente la Biblia el manual que debemos seguir sin cuestionarlo? ¿O es una obra escrita por humanos con sus propios intereses y limitaciones? La respuesta puede sorprenderte. Hoy vamos a explorar cómo Baruch Spinoza, uno de los filósofos más audaces de la historia, desafió la visión tradicional que muchos tenían sobre la Biblia y su uso en la política, en las guerras, en la esclavitud e incluso en la opresión de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. ¿Estás listo para conocer la historia detrás de la manipulación religiosa y cómo Spinoza propuso una nueva forma de entender las Escrituras? Si lo estás, quédate con nosotros. No olvides suscribirte al canal porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la historia y la religión para siempre. La Biblia ha sido un pilar fundamental de la civilización occidental durante siglos, guiando no solo las creencias religiosas de millones de personas, sino también las leyes, las políticas y, lamentablemente, las justificaciones para algunos de los peores crímenes en la historia humana. Las páginas que contienen palabras de amor y compasión también han sido usadas para exponer los peores actos de violencia y opresión. ¿Cómo es posible que esto sucediera? ¿Cómo pudo un mensaje tan radical de amor ser torcido para servir a intereses políticos y personales? Durante siglos, las instituciones religiosas, en especial la Iglesia Católica, utilizaron la Biblia como una herramienta para consolidar su poder. Las Escrituras fueron presentadas como la palabra inmutable de Dios, una verdad absoluta que debía ser seguida sin cuestionamiento. Pero, ¿qué pasaba cuando las interpretaciones de esa palabra divina servían para justificar la guerra, la opresión, el sufrimiento y, en algunos casos, la esclavitud? ¿Cómo lograron que todo esto fuera aceptado sin resistencia por tantas generaciones de creyentes? Si la Biblia realmente fuera un mensaje de paz y fraternidad, ¿cómo es que los hombres más poderosos de la época la usaron para justificar la violencia en nombre de Dios? Desde las cruzadas hasta la Inquisición, la Biblia fue instrumentalizada para justificar masacres, torturas y el control de territorios. Las enseñanzas de Jesús, que hablaban del amor al prójimo y de la paz, fueron reinterpretadas para que el poder religioso pudiera expandir sus fronteras y su dominio. ¿Quién se benefició de esta interpretación? ¿Y qué sacrificaron en el camino aquellos que sucumbieron a la manipulación de la fe? En el corazón de este enigma se encuentra Baruch Spinoza, un pensador del siglo XVII que no temió desafiar las estructuras establecidas de su tiempo. Spinoza no solo criticó las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia, sino que también propuso una lectura radicalmente diferente de la Biblia. Para Spinoza, la Biblia no era la palabra directa de Dios, sino un producto histórico, escrito por hombres en un contexto específico. Esta perspectiva desafiaba el orden establecido, ya que, según él, no podía ser la base para la opresión ni la justificación de crímenes en nombre de Dios. Spinoza consideraba que la razón debía estar por encima de la fe ciega y que las Escrituras debían ser entendidas como un documento humano, lleno de contradicciones y limitaciones propias de su época. Imagina por un momento que lo que has considerado como una verdad inmutable desde tu infancia fuera, en realidad, el producto de intereses políticos e históricos que nada tenían que ver con la voluntad divina. ¿Qué harías? ¿Te atreverías a cuestionar lo que te han dicho durante toda tu vida? Spinoza lo hizo, y esa actitud lo convirtió en uno de los filósofos más radicales de su tiempo, desafiando las bases mismas de la autoridad religiosa y política. ¿Cómo cambió su pensamiento
pensamiento, nuestra forma de entender la religión. Spinoza sostenía que la Biblia debía ser leída no como un manual infalible, sino como un reflejo de las costumbres y creencias de los pueblos antiguos. En su visión, no podía haber una única interpretación, ya que las enseñanzas de las Escrituras estaban influenciadas por la cultura y los intereses de quienes las escribieron. De hecho, uno de los puntos clave de su filosofía era que la religión debía ser entendida como una herramienta para promover la libertad, la tolerancia y el bienestar común, no para someter a los individuos bajo el yugo del poder religioso o político. Este enfoque radical no solo ponía en entredicho la autoridad de la Iglesia, sino que también ofrecía una perspectiva completamente nueva sobre cómo la fe y la razón podían coexistir. Según Spinoza, la religión no debería ser un medio para justificar la violencia, sino una fuente de reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la ética y sobre el entendimiento profundo de lo que es justo. Para él, el verdadero propósito de la religión no era controlar, sino liberar. Pero ¿cómo cambió esto las estructuras de poder de su época? Mientras las autoridades religiosas de la época veían las ideas de Spinoza como una amenaza directa a su poder, la nueva perspectiva filosófica de Spinoza sembró las semillas para una mayor reflexión sobre el papel de la religión en la sociedad. ¿Podría haber una manera de integrar la religión con la razón sin que ésta se convirtiera en un instrumento de opresión? ¿Podemos entender la Biblia como un libro que nos guíe hacia una vida moral sin que sea utilizada para justificar injusticias? Spinoza vivió en una época de intensos conflictos religiosos y su filosofía reflejó la necesidad de encontrar una forma de reconciliar la fe con el pensamiento racional. Para él, no era suficiente con creer, sino que era necesario comprender profundamente lo que se estaba creyendo y cómo eso afectaba la vida social y política. Spinoza no rechazaba la religión, pero sí rechazaba las interpretaciones dogmáticas que la utilizaban para someter a las personas. Es aquí donde entramos en un punto crucial. La Biblia, como cualquier otro texto, ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de los siglos. Algunas interpretaciones han llevado a la opresión, a la violencia y a la discriminación. Otras han sido fuerzas poderosas de cambio, justicia y compasión. La pregunta es, ¿cuál de estas interpretaciones es la correcta? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que no estamos utilizando la religión como una excusa para perpetuar el sufrimiento de los demás? La relación entre la Biblia y la mujer ha sido uno de los temas más polémicos a lo largo de la historia. En muchas ocasiones, las escrituras han sido utilizadas para justificar la subordinación femenina y su relegación a un papel secundario en la sociedad. Desde las primeras interpretaciones del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas del Nuevo Testamento, la figura de la mujer ha sido sistemáticamente presentada como una víctima de la maldad, la tentación y la debilidad. Pero, ¿es esto realmente lo que la Biblia enseña? ¿O estamos simplemente interpretando sus palabras de manera equivocada? En la tradición cristiana, las mujeres han sido vistas durante mucho tiempo como criaturas destinadas a estar en segundo plano. Desde la historia de Eva, la tentadora, hasta la constante referencia a las mujeres como inferiores a los hombres, la Biblia ha sido una herramienta utilizada para justificar una jerarquía de género. En un mundo donde los hombres ocupaban los roles de liderazgo y las mujeres eran relegadas a las tareas domésticas y familiares, la Biblia fue utilizada para reforzar estos roles. Pero, ¿realmente es esta la enseñanza original de las Escrituras? Spinoza se mostró crítico de la interpretación dogmática de las Escrituras que se utilizaba para justificar el dominio masculino sobre las mujeres. En su filosofía, cuestionó la idea de que la Biblia pudiera ser utilizada como una herramienta para perpetuar la desigualdad entre los géneros. Según Spinoza, la moralidad no debía basarse en textos que servían a intereses específicos de poder. En cambio, defendió una ética universal basada
basada en la razón y el entendimiento humano. Es posible que Spinoza hubiera anticipado, con siglos de antelación, los movimientos feministas que surgirían mucho tiempo después. Pero la manipulación de la Biblia no solo ha afectado a las mujeres. A lo largo de los siglos, la lucha por la igualdad de género ha estado marcada por las interpretaciones patriarcales de las Escrituras. Las mujeres que han buscado roles de liderazgo en la Iglesia, por ejemplo, han sido sistemáticamente rechazadas. Si observamos el contexto histórico en el que las interpretaciones patriarcales de la Biblia surgieron, nos damos cuenta de que muchas de estas ideas no son universales ni eternas, sino respuestas a las estructuras sociales y políticas de su tiempo. ¿Por qué ha sido tan difícil cambiar estas interpretaciones, incluso en la actualidad? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra capacidad para reinterpretar las Escrituras a la luz de los derechos humanos y la igualdad? La lucha por los derechos de las mujeres ha estado marcada por una constante reinterpretación de las Escrituras. En muchos casos, las mujeres han encontrado en la Biblia un refugio, una fuente de inspiración y fortaleza. Pero, ¿cómo puede la misma Biblia, que ha sido utilizada para oprimir, también servir como base para la liberación? Spinoza, con su énfasis en la razón y la crítica a la interpretación dogmática, nos invita a cuestionar esas lecturas tradicionales y a pensar en la religión no solo como una herramienta de opresión, sino también como un posible medio para la emancipación y la igualdad. Uno de los debates más complejos que ha surgido a lo largo de los siglos es el uso de la Biblia para justificar la homofobia. Las Escrituras, al ser interpretadas de manera literal, han sido utilizadas para condenar el amor entre personas del mismo sexo, basándose en algunos versículos del Antiguo Testamento que se han tomado como condenas definitivas. Pero, ¿es realmente esa la enseñanza que encontramos en la Biblia? ¿Es la homosexualidad un pecado, como algunas interpretaciones han sugerido, o se trata simplemente de una cuestión de interpretación histórica y cultural? Las palabras de la Biblia, particularmente en los escritos de Levítico y en las cartas de San Pablo, han sido durante mucho tiempo citadas para demonizar a la comunidad LGBTQ+. A través de estas lecturas se ha construido un estigma que ha acompañado a las personas homosexuales durante siglos. La interpretación tradicional de estos pasajes ha sido clara: la homosexualidad es un pecado y quienes la practican deben ser condenados. Pero, ¿podemos seguir aceptando esta interpretación o es hora de una revisión profunda? Spinoza, al igual que con otros aspectos de la Biblia, criticó las interpretaciones dogmáticas y absolutas. Su visión de la religión estaba centrada en la razón y la libertad humana, no en la moral impuesta por autoridades religiosas. Según Spinoza, las Escrituras no podían ser utilizadas para justificar la discriminación, la violencia o el odio. En lugar de buscar condenar, la religión debía buscar liberar a los seres humanos de los prejuicios y las limitaciones impuestas por las estructuras sociales. ¿Sería Spinoza el filósofo que nos ayudaría a ver la Biblia desde una perspectiva inclusiva, que abraza todas las formas de amor, sin discriminación? Si analizamos la historia, vemos que las interpretaciones homofóbicas de la Biblia han sido utilizadas como justificación para leyes y políticas que persiguen a las personas homosexuales. Desde las leyes de sodomía hasta las campañas de odio, la Iglesia ha jugado un papel importante en la creación de una narrativa de exclusión. Pero, al igual que las interpretaciones sobre las mujeres, esta visión también puede cambiar. En muchos círculos religiosos hoy en día, la inclusión de la comunidad LGBTQ+ ha comenzado a ganar terreno, pero todavía hay una resistencia feroz. ¿Es posible cambiar las interpretaciones antiguas y aceptar la diversidad sexual como una realidad humana natural? La pregunta central sigue siendo: ¿la Biblia realmente condena a las personas homosexuales? ¿O es que hemos leído de manera errónea lo que se nos enseñó? ¿Podemos, como sociedad, reinterpretar las Escrituras con un ojo más crítico, más abierto y más inclusivo? Spinoza
nos da una clave. No debemos permitir que las Escrituras se utilicen para dividir, excluir y condenar, sino que debemos buscar en ellas la posibilidad de una moralidad que respete la dignidad humana de todos. La Biblia y la esclavitud son otro tema complejo. Durante siglos se utilizó la Biblia para justificar la esclavitud y la opresión de las personas negras, especialmente durante la época del colonialismo. Los pasajes del Antiguo Testamento sobre la servidumbre fueron citados para legitimar la compra y venta de seres humanos. Incluso figuras como los apóstoles y líderes cristianos del pasado no dudaron en utilizar las Escrituras para defender la esclavitud como una institución aceptada por Dios. Pero, ¿es esto lo que realmente dice la Biblia o es simplemente una manipulación de las palabras para justificar el abuso? La esclavitud ha sido una de las prácticas más vergonzosas de la humanidad y durante siglos la Iglesia fue una de las instituciones que más contribuyó a su justificación. ¿Por qué? Si la Biblia habla del amor y la igualdad de todos los seres humanos, la esclavitud fue aceptada y en muchos casos promovida como una parte esencial del orden divino. Las interpretaciones que se dieron a los pasajes bíblicos que tratan sobre la servidumbre no solo distorsionaron el mensaje de las Escrituras, sino que también contribuyeron al sufrimiento de millones de personas. Spinoza nuevamente desafió estas interpretaciones. Según él, las Escrituras debían ser entendidas en su contexto histórico y cultural, y no podían ser utilizadas para justificar las injusticias que cometían los poderosos. La esclavitud, como institución, no tenía lugar en una visión racional y ética del mundo. ¿Cómo se enfrentaron las ideas de Spinoza a la justificación religiosa de la esclavitud? ¿Y cómo su filosofía ayudó a sentar las bases de una interpretación más justa y humanitaria de las Escrituras? A lo largo de los siglos, la lucha por la abolición de la esclavitud estuvo marcada por una reinterpretación progresiva de las enseñanzas bíblicas. Los movimientos abolicionistas comenzaron a ver en la Biblia una fuente de libertad, en lugar de opresión, pero aún hoy en día, los vestigios de esa justificación religiosa siguen presentes en algunas áreas del mundo. ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad de la religión para adaptarse a los tiempos y cambiar su interpretación cuando la moralidad humana avanza? Al igual que en el caso de la mujer y la homosexualidad, la esclavitud nos muestra cómo las interpretaciones de la Biblia han sido utilizadas de manera errónea para justificar el sufrimiento humano. La pregunta entonces es, ¿estamos dispuestos a repensar estas interpretaciones y a construir un entendimiento de la Biblia que promueva la dignidad y la libertad de todos los seres humanos, sin excepción? En este último capítulo profundizamos en el legado de Spinoza, un pensador que no solo desafió las convenciones religiosas de su tiempo, sino que también nos dejó un mensaje que sigue siendo relevante hoy. Spinoza defendió la idea de que la religión debía ser entendida como una herramienta de libertad y no de control. Su enfoque racionalista ofreció una alternativa a la interpretación dogmática de las Escrituras, abriendo la puerta a una nueva forma de relacionarnos con la fe y con la razón. Pero, ¿cómo se traduce este legado en nuestra vida cotidiana? Spinoza nos enseña a cuestionar las verdades impuestas, a pensar por nosotros mismos y a utilizar la razón como guía. En lugar de aceptar una interpretación fija de las Escrituras, nos invita a leerlas críticamente, a analizar su contexto y a buscar en ellas los valores universales de justicia, amor y respeto por la dignidad humana. Hoy en día, las ideas de Spinoza siguen siendo una referencia importante para aquellos que buscan una comprensión más profunda y más libre de la religión. Podemos aplicar sus principios para reinterpretar la Biblia de una manera que promueva una sociedad más justa e igualitaria. Podemos, como sociedad, aprender a usar la religión para emanciparnos de los prejuicios y las injusticias. El legado de Spinoza está presente en cada uno de nosotros que busca una comprensión más justa y crítica de las Escrituras. No solo es una llamada a cuestionar, sino también a liberarnos de las interpretaciones dogmáticas que nos dividen y oprimen. ¿Estamos dispuestos a aceptar su invitación a la libertad de pensamiento y a la interpretación crítica de los textos
textos sagrados? La respuesta a esa pregunta podría transformar nuestra visión del mundo y de la religión para siempre. La influencia de las ideas de Spinoza trasciende los límites de su tiempo y nos invita a reflexionar sobre cómo la religión puede ser utilizada tanto para oprimir como para liberar. En su crítica a las interpretaciones dogmáticas, Spinoza no solo desafió a la Iglesia y sus autoridades, sino que también sembró las bases de un pensamiento que sigue siendo clave en los debates contemporáneos sobre el papel de la religión en la sociedad. ¿Qué significa realmente libertad de pensamiento en el contexto religioso? Spinoza nos proponía una relación con la fe que no estuviera basada en la sumisión ciega a las enseñanzas de la Iglesia, sino en la razón y el entendimiento crítico de los textos sagrados. En lugar de aceptar la autoridad religiosa como algo incuestionable, nos instó a ver la religión como un medio para el autoconocimiento y el bienestar humano, no como un instrumento de control. Estamos listos para aceptar que la verdadera libertad religiosa puede consistir en cuestionar, incluso en desafiar, las interpretaciones tradicionales que se nos imponen. Para Spinoza, la religión debía estar al servicio de la humanidad, promoviendo los valores de paz, justicia y equidad. Pero la realidad histórica es que durante siglos se ha utilizado para consolidar el poder y justificar las injusticias. Desde las cruzadas hasta la colonización, pasando por la esclavitud y la persecución de minorías, la Biblia se ha usado como una herramienta para perpetuar los intereses de unos pocos. Sin embargo, como Spinoza nos enseñó, las palabras de las Escrituras no deben ser tomadas de manera literal y rígida. Deben ser interpretadas de acuerdo con el contexto, la razón y los valores humanos universales. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos aplicar hoy esta perspectiva para sanar las heridas causadas por el abuso de la religión? A lo largo de la historia, la lucha por la justicia, la igualdad y los derechos humanos ha sido, en muchos casos, una batalla contra las interpretaciones distorsionadas de la religión. Pero también ha habido movimientos que han utilizado las mismas escrituras para abogar por la libertad, la paz y la dignidad humana. La interpretación crítica de Spinoza nos invita a ser conscientes de que la religión, en su forma más pura, puede ser una fuerza poderosa para el bien, pero solo si es leída con una mente abierta, dispuesta a desafiar lo que se nos ha enseñado como verdad absoluta. La herencia de Spinoza continúa resonando en la actualidad. Al romper con las interpretaciones dogmáticas de su tiempo, no solo desafió la autoridad religiosa, sino que también promovió una ética basada en la razón y el entendimiento. Spinoza nos ofreció un modelo para leer la Biblia y otras escrituras sagradas de manera más reflexiva, crítica y humanista. Su visión radical no solo cuestionó las bases del poder religioso, sino que también nos dio las herramientas para comprender la religión como un instrumento de liberación, no de opresión. Hoy vivimos en un mundo donde los debates sobre el papel de la religión siguen siendo intensos. En algunas partes del mundo, la religión sigue siendo usada para justificar la violencia, la discriminación y la opresión. Pero también existen movimientos que luchan por una religión inclusiva que promueva los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Podemos, como sociedad, reinterpretar las escrituras de manera que reflejen estos valores universales de equidad y respeto por la dignidad humana. Al mirar hacia el futuro, la reflexión sobre la Biblia y su uso debe ser más crítica que nunca. No se trata de rechazar la religión, sino de encontrar una manera de leerla que esté alineada con los principios de justicia, amor y solidaridad. Como Spinoza nos mostró, la razón y la fe no son opuestas, pueden coexistir si somos capaces de cuestionar las interpretaciones dogmáticas y ver más allá de lo que se nos ha impuesto. La conclusión es clara: si la religión, en su forma más pura, busca promover la paz, el amor y la dignidad, entonces debemos liberarla de las cadenas de la manipulación
manipulación y el abuso. La interpretación de la Biblia y otras escrituras debe estar guiada por la razón, el entendimiento y el respeto por la libertad humana. Solo entonces podremos transformar el poder de la religión en una herramienta para la justicia y el bienestar de todos. La lucha por una religión que respete a todos los seres humanos, independientemente de su género, orientación sexual o raza, sigue siendo un desafío importante. Pero con la filosofía de Spinoza como guía, podemos avanzar hacia un futuro donde la fe sea un camino hacia la liberación y no hacia la opresión. ¿Estamos listos para aceptar este desafío? ¿Estamos dispuestos a reinterpretar lo que nos ha sido enseñado y ver en las Escrituras un mensaje de amor y libertad para todos? La respuesta está en nuestras manos. Hoy hemos recorrido un viaje a través de la historia, explorando cómo la Biblia ha sido utilizada para justificar algunos de los crímenes más atroces en la historia de la humanidad, desde las cruzadas hasta la esclavitud, pasando por la opresión de las mujeres y la discriminación contra la comunidad LGBTQ+. También hemos visto cómo, a través de la figura de Spinoza, se nos ofrece una visión alternativa, una interpretación crítica y racional de las Escrituras que desafía las interpretaciones dogmáticas y abre la puerta a una religión que promueve la libertad, la justicia y la dignidad humana. La historia de la Biblia, con todas sus contradicciones, manipulaciones y enseñanzas profundas, nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y sobre cómo podemos, colectivamente, reinterpretar los textos sagrados para crear una sociedad más justa. La crítica de Spinoza a las interpretaciones religiosas que justifican la violencia, la opresión y la discriminación nos llama a no aceptar ciegamente lo que se nos dice, sino a cuestionar, investigar y buscar la verdad. La religión no tiene que ser una herramienta de control, sino una fuerza para el bien cuando se interpreta correctamente. Spinoza nos mostró que podemos encontrar en la religión un camino hacia la libertad y la justicia, siempre que se lea con una mente abierta, libre de dogmas y prejuicios. Es hora de reexaminar lo que creemos, de cuestionar las enseñanzas que hemos recibido y de buscar una forma de vivir que respete la dignidad de todos los seres humanos. La tarea no es fácil, pero es esencial. Si estamos dispuestos a aceptar el desafío, podemos crear un mundo donde la fe no sea usada para dividirnos, sino para unirnos en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos.